Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en una nueva edición de DMS por la mañana, donde las noticias llegan primero. En esta ocasión tendremos un reportaje muy especial sobre la economía mexicana. Y para esto tendremos una breve introducción de nuestro compañero Arturo Cedillo, que nos hablará un poco de este tema. Por favor, pasa, Arturo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tardes. Tardes. Encantado. Bueno, yo les voy a presentar un poco acerca de las consecuencias, o de más bien, las ventajas y consecuencias que tuvo México durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, para empezar, sabemos que México vendía petróleo a varios países, siendo su principal cliente Estados Unidos. Y también tripulaban algunos barcos de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, y esto les sirvió como fábrica también de armas a la venta de Estados Unidos, pero sin saber que las consecuencias eran de que algunos submarinos alemanes amenazaron a México por esta alianza que tenía con Estados Unidos. Y eso es todo. Muy interesante. Muy interesante. Muchas gracias por tu participación en DMS por la mañana, donde las noticias llegan primero. Muchas gracias. Bueno, esa información que nos compartió el joven Arturo Cedillo es muy interesante, de cómo es que la Segunda Guerra Mundial benefició a México. Y ahora yo les voy a hablar un poco de las etapas que surgieron en el modelo económico hacia adentro. Se divide en tres etapas, que son el crecimiento inflacionario, que es de 1940 a 1958, el desarrollo estabilizador del 58 al 70 y la etapa de crisis y agotamiento del 70 al 82. Empezaré con el crecimiento de inflación, que este es un periodo que estuvo acompañado de un constante proceso inflacionario, por eso el nombre, y esto dificultaba la consolidación de una buena economía. Durante este periodo se implementan una serie de medidas que logran abatir el proceso inflacionario, y a este proceso se le reconoce a nivel internacional como milagro mexicano. Después viene el desarrollo estabilizador, que fue un modelo económico utilizado en México, y las bases radican en buscar la estabilidad económica para lograr un desarrollo económico continuo. La estabilidad económica refiere a mantener lo económico libre de inflación, y en este proceso la economía de México aumentó muchísimo de manera positiva, y esto benefició mucho a México. Sin embargo, en la etapa de crisis y agotamiento, el milagro mexicano llega a su fin, pues esta riqueza que había llegado a México no era proporcional en todo el país. Esto solo le tocaba a cierta parte de la población, y mucha gente se quedaba pobre, y es por eso que mucha gente de los campos comenzó a manifestarse y a mudarse a las ciudades, y esto terminó causando crisis, y aquí es cuando termina esta etapa. Bueno, a continuación tendremos como invitado especial a Hugo, que se encuentra aquí, que nos hablará un poco de temas como la globalización y el neoliberalismo. Adelante, Hugo. Ok, bueno, yo comenzaré por la globalización. La globalización, primero tenemos a dos grandes exponentes, que son Octavio Lanin y Ulrich Beck. Estos dos lo presentan como una solución al capitalismo, ya que esto puede ser ¿cómo te lo podría decir? Como un pro convivencia internacional. Esto, bueno, esos autores lo presentan como algo benéfico para la sociedad, y bueno, en realidad la globalización, ¿qué es la libre transmisión entre bienes entre países, ya sea por medio de aduanas y por impuestos. Bueno, en el caso del neoliberalismo tenemos a Friedrich von Hayek y Walter Eucken, el cual era un economista de la Universidad de Londres que nació en 1891. Sin embargo, estos autores presentan el neoliberalismo como una opción de competencia igualitaria para todos, y en realidad así se define. Es como una libre competencia de que todos puedan dar sus productos y que no haya como favorecencias a, no sé, a monopolios y cosas de ese estilo. Y pues bueno, eso sería lo que es globalización y neoliberalismo. Muchas gracias por tu participación en DMS por la mañana, donde las noticias llegan primero. No le cambie. Estamos de vuelta. Ahora Pau Gispert nos hablará de cómo la globalización afecta a México. Háblanos un poco de esto, Pau, por favor. Bueno, voy a decir los puntos que benefician a México y los pasos más importantes o los tratados que ha hecho México con los países vecinos.
son la Organización Mundial del Comercio en 1986, donde se refiere a que se reúnen todos los países que son miembros de esta organización y hacen negociaciones donde reducen los aranceles. Y en este año, Miguel de la Madrid fue presidente de México. Bueno, eso es de muchos de los tratados que hay. También está la apertura hacia la capital, que está relacionada con el extranjero, y se hace en 1989, donde se le llama ANAFIN, que es una institución que es una banca de desarrollo en México que está encargada de promover pues la inversión que se hace en este país, y a través de proyectos pues hace que se reduzca, bueno, que haya mucho como desarrollo en el comercio y la producción. Y el presidente que estuvo en este tratado fue Carlos Salinas de Gortari. También está la privatización de los bancos en 1991, y estaba Carlos Salinas en este tiempo, y en el mismo año fue el ingreso de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, que se trata de promover políticas que mejoran la economía de las personas, y se hace como en los países de alrededor del mundo, y pues también beneficia a todos esos países. Y es el mismo presidente que es... ¿Quién dijo? Salinas de Gortari. Ajá. Y ya eso sería todo. Los tratados más importantes que ha hecho México para beneficiarse. Ok. Muy interesante cómo es que la globalización nos afecta benéficamente. Pero, ¿entonces sería todo? Sí, sería todo. Muchas gracias por tu participación, Pau. De nada. ¿Puedes pasar a la Gracias. salida? Bueno, a continuación tendremos unas cuantas entrevistas con mi compañero Ángel, que estará entrevistando a personas adultas sobre qué es lo que piensan ellos de la globalización. Vamos contigo, Ángel. ¡Producción! Esperen, me informa la producción que falta un poco de información sobre el Tratado de Libre Comercio. Y bueno, yo les hablaré un poco de esto. El Tratado de Libre Comercio surge en 1994. Y es un tratado en el que están incluidos Canadá, Estados Unidos y México. ¿Y qué pasa con este tratado? Bueno, lo que pasa es que estos países comercializan libremente y los precios entre las cosas que comercializan se reducen. Gracias, Luis. Bueno, a continuación haremos la entrevista a la maestra Gilda. ¿Cómo Hola, estamos? bien, gracias. ¿Y tú, Luis? Muy bien, gracias. ¿Qué es para usted la globalización? La globalización es un fenómeno en el que yo creo que tiene que ver con el intercambio o con el intercambio cultural, social, económico entre diferentes países del mundo, ¿no? Que se da gracias a las nuevas tecnologías, tanto en transporte o de comunicaciones, que permiten que haya mucho más interacción entre unos con otros, ¿no? Sí, muy bien. ¿Cómo cree usted que afecta la globalización a nuestro país? Pues yo no creo que lo afecte, o sea, como tal. Más bien, pues tiene un efecto en nuestro país de muchas formas. Uno es pues que hay cierta intercambio cultural, por ejemplo, donde llegan manifestaciones que pues no necesariamente tienen que ver con cosas que suceden aquí, tanto en la música, en la forma, en las artes, en la forma de relacionarse, en la cultura. Y bueno, pues obviamente también la parte comercial, donde por ejemplo Querétaro se vuelve un lugar donde se exportan partes de automóviles, de aviones, ¿no? A todo el mundo. Se ensamblan diferentes tipos de tecnología, sobre todo de transporte, y se exportan al mundo. Entonces, finalmente esos son los efectos, pueden ser buenos, pueden ser malos, algunos positivos, algunos negativos, pero yo creo que en general pues es positivo si lo quieres ver así. Sí, muy bien. Y para ti personalmente, ¿cómo crees que afecta la globalización a ti? O sea, ¿ha mejorado tu economía de alguna forma? Pues yo creo que sí ha tenido un efecto. ¿Por qué? Porque finalmente consumo cosas que son importadas, o cosas que la música o productos o cosas que no son de aquí.
por ejemplo, y la otra es, bueno, también la necesidad como de encontrar maneras alternativas de generar economía, por ejemplo, ¿no? O sea, porque finalmente como un fenómeno de la globalización se ha dado que ya no es suficiente con tener un solo empleo, sino que es necesario tener más, diversificar tus actividades, empezar a hacer cosas como el home office, como el emprendimiento, tener un negocio propio, hacer cosas alternas a tu empleo, porque ya la misma presión económica que ha habido alrededor de o debido a la globalización, pues ha empujado a que ya no sea suficiente, pues, ¿no? Muy bien. ¿Usted cree que la globalización ha ayudado a mejorar la pobreza en México? Pues yo creo que así como tal no, pero yo no creo que eso tenga que ver con la globalización. O sea, yo creo que más bien tiene que ver con políticas públicas y tiene que ver con cómo el gobierno ha actuado frente a la globalización como fenómeno mundial. Pero así que tú digas, ay, la globalización ayuda o no ayuda, pues no es como, o sea, no es un efecto directo, digamos, ha sido como la manera en la que el gobierno o la misma sociedad ha reaccionado ante eso, lo que ha o permitido o impedido que eso sí se dé. Por ejemplo, hay casos muy exitosos como los productores de aguacate en Michoacán, que gracias a la globalización han podido progresar, ¿no? Sí. Y hay otros casos en donde, pues, la verdad, no se ha logrado ese tipo de apalancamiento en un fenómeno que, pues, sí puede ser muy bueno y que ha impedido que, pues, la gente se aproveche de él, ¿no? Muy bien. Bueno, pues serían todas las preguntas. Muchas gracias, maestra. Gracias a ti. Ahora, vamos contigo, Hugo.